improvisació teatral del Col·legi Pío XII. Ara és el torn del curs de 5è A. Dóna l'enhorabona a 5è B. Un aplaudiment per a 5è B, que se ho ha currat. Molt bé. Donem les gràcies també a l'Ajuntament per deixar-nos totes aquestes instal·lacions i a Art Teatre i a Pau i Javi, que estan ahí en mesa de sonido. Vinga, a veure, atenció, que no se mos, ¿vale? I espero que el recibiu en bona energia. Correcte? Sí? A veure, això és molt fàcil, a veure. A veure, feu aixina. I ara aixina. I ara aixina. Perfecte. A veure, si fiquen les mans així és aixina, ¿vale? Ahí, feu aixina. Ara sí. Perfecte. Vale, atenció, preparats? Cada un sentadet en el seu lloc. Tots tenen para el equipo verde, verd, morín, etcétera, etcétera. Vinga, amunt. Eso es, equipo verde. Molt bé. Eso es, equipo Alba, Sofía, Laia, Aria y Lola. Capitana Sofía. Molt bé, se senteu allí. Recibim ara a l'equip roig. Vinga, equip compost verd. Eso es. Perfecte. Atenció, que vos presente Martí. Improvisa algo, Martí. Eso es. David. Hugo. Pablo. Y Miquel. Capitán. ¿Quién es el capitán? Martí. Molt bé, equipo. Eso es. Dale ese baquecito. Equip composter. Martín, Eri, Miran, Arnold, Denis y Moua. Y venga. Ahora y Seballet. Presenteu-se, no tingueu vergonyeta, presenteu-se. Vega, Irian, Aitana, Andrea, Adriana i Nihad. Capitana Vega. Molt bé, preparats, atenció. Anem a la primera improvisació, val? I Noelia. Like it, baby, I'll make you mine. You know I'll take it to the top. I'll drive you crazy. Saturday night, the way you move. Molt bé. I tots aplausos. Bé, atenció. Os cedo la bocina, ¿vale? Me demanen si es posible. I ara sí. Anem a començar en la primera improvisació, ¿val? Esto se acople un poc, i si bé, ¿no? Val. ¡Título! Y el título, el primer título de esta improvisación, y estilo. Estilo libre. Vos vaig a deixar estilo libre, para escalfar. Estilo libre y... número de jugadores ilimitado. Sabeu que podeu jugar 2, 3, 1, 4... ¿Val? ¿Correcte? Sí? Va, pues ahora el primer títol. El primer títol que heu escrit vosaltres, els alumnes de quart
i el públic heu entrat, a veure què espera així. Ja sabeu que si n'hi ha paraules malsonants o coses així, ficar en pràctica el títol, ¿vale? ¡Qué bonito! Te quiero con mucho cariño. No, perdón. Te quiero mucho, cariño. Que és diferent. ¿Val? Està entès? Estilo libre. Te quiero mucho, cariño. Tenim ahí gravat per al final que això... Sofía i Vega. Atenció. No, per la pertisora no, que és molt fàcil. A veure, ja sabeu que de matemàtiques sabeu molt. A veure, preparats? No. Menos 7. Menos 7, 17. Aleshores. ¡Libro! Voy a aburrida. Voy a ver qué puedo hacer. Anda, voy a escribirle a Josefina. Venga. En la mente. ¿Qué le escribimos? No sé, porque como nos diga que no, ya estamos bien arreglados. Pero si no le gusta. ¿Y si que alegre, hombre, alegría. No miedo, ¿por qué le tenemos miedo? No, porque es muy majo, ¿nos alegre? Sí. Pues yo le tengo amor. No. Pues dile tú que escribirle en la carta. Eso. Es que no sé. Uy. Te quiero mucho, José Antonio, por ejemplo. Mira, Josefino. A ver. Si lo hacemos mal. Es que no nos Pues tomo yo la decisión. Quedamos en el parque. La mejor que conta. Eso. A ver si le llega. Uy, pero si me has escrito José Pepa. Me ha dicho que quedar en el parque. A ver quién le respondo yo. Es que me gusta. Voy a ponerle que sí. Sí, con Z. Sí. A las 6:30. Bueno, pues voy yendo ya que ya son las 4:30. Uy, pero a las 6:30 aún queda un montón. Me voy a quedar en casa. Voy a esperar aquí. Que me diga. A las 6:30. ¡Oh! ¡Que llego tarde! ¡Hola, José Pepa! Hola, te quiero mucho, cariño. Molt bé! Així que enhorabona li toca ara a l'equip Gro. 3, 2, 1... ¿Quieres que quedemos hoy? Te voy a llamar. Hola, sí, Antonia. Hola, ¿quieres que quedemos en el parque a dar una vuelta o algo? Vale, vas con tu perro, es que me encantan los perros. Sí, claro. Vale, pues ahora nos vemos. Vale. Adiós. Me ha dicho que sí. Vamos a quedar. Vamos. En el parque. Mira, ya está ahí. Hola. ¿Qué tal? Bien. Hola, perrito. Parece que quieres más al perro que a mí. No, yo a ti te tengo mucho cariño. Ah, vale. Ven aquí. Uy, aquí hay amor. Vosotras a lo vuestro. ¿Qué haces? Que el perro habla ahora. Ay, gracias. Eso no se hace, ¿vale? Vale, va. ¿Y si lo publicamos? Vale. Hola, ¿quiénes sois? Niños en el parque. Vale, muy interesante. Bueno, nada, que te quiero mucho, cariño. Yo también, cariño. Molt bé! Perfecte! La targeta roja significa que voteu a l'equip verd. La targeta blanqueta significa que voteu a l'equip groc. ¿Entesos? Sí. ¿Sí? Vale, pues va. Votaciones.
Hace así. Straight to your stereo. Straight to your stereo. Vale, pues según la señorita colegiada, punto para el equipo verde. ¡Equipo Verde! ¡Perfecto! ¡Atención! ¿Tenéis claro la categoría? ¿Tenéis claro el estilo? ¿Sí? Vale, pues ahora hace falta... ¿Qué hace falta? Y este título lo va a sacar... ¡Atención! ¡Esta dona así! Contra un papelet, por favor, ¿puedes sacar un papelito? Muy bien. Atención, título. ¡Oh! Mi abuela Margaret es la mejor. ¡Tiempo de cocheo! La capitana Martín y Martín. Ahora, preparad. Ahora. Equipos, por favor. Ahí. 1. Papi, hoy podemos ir a la casa de mi abuela Margaret. Bueno, vamos. Perrito, ve. Espera, perrito. Hay que tenemos un perrito. Bueno, vamos. En casa de la abuela Margaret. Mira, ahí está a mi abuela. Pero primero hay que llevar a la puerta que no está rota. ¡Ding dong! ¡Ahora voy! Hola, hola, abuela. ¿Cómo? Hola. ¿Qué? Hola. ¡Hola! ¿Me puedes hacer galletas? ¡Vale! A mí no hace falta. Si quieres un gin tonic. Un perrito, perrito. ¡Tomáis las galletas! Gracias, abuela. ¿Y el dinero? Ay, es que dinero no tengo. Bueno, toma. Mañana te pago. Un céntimo y ya tienes un ¡ole! ¡Qué bajo! No, ha cogido dos galletas. Toma una. Pero dale algo, perrito, ¿no? Pobrecito. Ya se lo doy. Ya me he cogido dos. Adiós, tía, eres la mejor. Adiós, abuela, eres la mejor. Adiós. Siga sin saber quién es. No puedes decir, ya está. Tienes que acabar. Adiós, tía. Adiós, abuela, eres la mejor. Bien, ahora sí. Lo he dicho. Tía, abuela, ¿qué? Volvé, atención. Equipo. Vamos a ver cómo lo hacemos. Equipo rojo. 3, 2, 1. Impro. Me aburro mucho. ¿Quién no? Bueno, yo me voy a ir al sofá. Hola. Hola. Me llamo. ¿Eres mi abuela Margaret? ¿Quién eres tú? Pues tu nieto. Tu nieto. No sé quién eres. José Juan. Ah, vale. ¡Con el Barça! ¿Estás haciendo el clásico? Sí, ¿qué pasa? No sé, que voy a ir a vuestra clase. A ver. Venga, va, a casa de la abuela. Bueno, vamos a casa de los... En la casa de la abuela. ¡Hola, el Barça otra vez! ¡Abre tú! ¡Ole! Pero estoy viendo el clásico. Pues la cagas. Hola. Hola, abuelo. Hola. Papá. Yo voy a ver el clásico. Ah, nada, que me te había visto un poquito raro. Ah, vale. Voy a ir a ver el clásico. Yo voy a coger también. galletas. Vale. A ver el clásico. Bueno, vamos a verlo. Yo voy a con el Barça. Hat-trick. Yo voy a comer con la abuela, ¿vale? Galletas por el cielo. Hermano, voy a hacer el truco.
¡Qué impresionante! Mira, tengo aquí la galleta. ¡Ah! ¡Lo he cogido! Yo también. Ahí no se me cae el suelo. Se me cae al suelo. No pasa nada, se ha hecho, ¿eh? Bueno, ¿cuánto van? 3-0. Madre mía. El Madrid este año lo van a ganar. A ver, ¿De qué eran las galletas? a ver cómo. Con la cava. Yo soy el mejor, ¿a que sí? Sí, yo te quiero mucho. Abuela Margaret, eres la mejor. Perfecto. Falta. Tenemos 2 faltas del equipo rojo, tenemos una negación y han hablado varias veces a la vez. Y muy bajito también. Tengo otra falta. Y del equipo azul, bebidas alcohólicas. Cosas no recomendadas para niños. Atención, lo de... Es que hay de mirar en el bar si hay gin tonic o isotonic. Entonces tenemos para el equipo rojo, color blanco para el equipo azul. Equipo azul, punto para el equipo azul. Improvisación, le toca ahora, señoras colegiadas, colegiados, equipo. Categoría comparada, primero uno, luego el otro, estilo italiano. Atención, título, ¿preparados? Vamos a ver el título, Nicolás, ¿lo puedes sacar tú, por favor? A ver si el título... Disfrutando de todas esas cosas que extraño, lo que se va. A ver... Título, me aburro y voy en burro. Tiempo de cocheo. Me aburro y voy en burro. Tiempo de cocheo. Para llegarle a comprar ojulito cristal. Me conquista perica, me kilo. La paraula arroz es aguda, llana o esdrúixola. Aguda. ¿Por qué? Impro. Hola, papá. Yo me estoy aburriendo un poco, en la granja. Y ya. ¿Y si montamos en el burro? Que mola, A ver. Bueno. Es que el otro día me monté y me pegué en la cabeza y me he hecho un chichón grande. Sí. Vale, pues yo voy a montar en el burro. Nos montamos los dos. Yo atrás, que tú eres el más grande, que eres mi hermano. Cuidado que el burro está loco, ¿sabes? Hola, mira. Hola, burro. Hola, burro. Tira para adelante, burro. Es que por culpa del burro me he caído ahora. A ver un poco. ¿Y si nos montamos otra vez? Que me estoy aburriendo más. ¡Qué graciosa idea! Vale, no, tú no te subes porque si no nos caemos los dos. No. Ahora yo. No. Que es que por culpa del burro, porque nos estamos aburriendo y nos estamos subiendo al burro. Ahora por eso yo. nos estamos cayendo. Ahora yo, que soy mejor. No, tú no eres mejor. Tú siéntate allí y vete. Por culpa del burro nos estamos cayendo. Muy bien. Perfecto. Atención, equipo. Me aburro y... monto el burro. 3, 2, 1... La Julieta esta no debe tardar en volver del instituto. Uy, pero si está ahí, pero toca la puerta. Me has asustado. ¡Me aburro!
fácil te aburres, por favor. Toma, léete el libro de tips. No, mentira. El tutorial de tips para no aburrirse. Ah, vale. A ver si lee un poco y hace menos falta de ortografía, porque esta chiquilla... Aquí dice claramente, si te aburres te tienes que montar en un burro. Me voy a alquilar un burro. Ay, mira otra cosa, ¿sabes? Hay más ideas, más todo. No, yo creo que será guay. ¿Aquí se alquilan burros? ¿Aquí? Sí. Cariño, me voy a comprar. Quédate tú con tu burro porque me estoy mierda. Adiós. ¡Vale! ¡Soy una cucaracha! Tiene cara de burro. Cambia. Lola. Julieta, ven para acá. No. Deja el burro, pobrecito. Tiene que estar en el aire libre. Sí, hombre, yo me monto. ¡Me monto en un burro! Perfecte, molt bé. Falta antes de la votación. Equipo azul ha habido una negación. Negación. Vale. Falta. Y equipo verde. Equipo verde no hay faltas. Azul. Votaciones. Vale. Punto para Equipo Verde. Perfecto. Seguimos ahora, le toca a equipo amarillo contra rojo. A ver. Un verano molestando a tu tía. Tiempo de cocheo estilo argentino. No sé tanto. Clases para los niños. Hola, padre. Verano. Sí. ¿Sabes lo que vamos a hacer mi hermano y yo? Vamos a molestar a la tía Pepa. ¡Vamos a molestarla! Mami. Yo cerveza. Sí, pero sin alcohol. No, sin alcohol. Vale. Hola, sobrino. Hola, tía Pepa. Ah, sí, es verdad, es el tío. Te confundes un montón. Ya lo sé, boludo. ¿Quieres meterte a la piscina? Dale. Vamos. En la piscina. Tía Pepa, yo me voy a salir ya de la piscina. Ya me enfrié. Sobrino. ¿Por qué molestamos a la tía ahora que está comprando. Ay, la tía. Querer algún momento. Oye, nieto, vamos a comprar. Vamos a molestarle. Pepa. ¿Cuántos niños tienes? No sé. ¿Tienes uno? Seguimos. ¿Tienes uno? ¿Sí? ¿Tienes uno? No. ¿Mi padre? Ah. Sí, Pepa. ¿Sabías que si te pones ahí te caes? Vale. No pasa nada. Vale, tranquilo, boludo. Yo me voy a preparar para la noche y así conmigo un poquito. En la habitación. ¿Vamos a la piscina? Vamos a la piscina. ¡Molesté a mi tía Pepa! Molt bé. Vale. Equipo amarillos. 1. Impro. Papis, estamos en verano y yo no sé qué hacer. Tengo una idea muy buena. ¿Molestamos a la tía Pepa?
De una. Vamos a su casa ya. Ok, vámonos, vámonos. En casa. Ya pues, levántate, abre por lo menos. Si no haces nada. Hola, nietecitas. Hola, ¿qué tal están? Hola. 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 ¿Está la tía por allá? Si no me ves. Ay, cierto. Es que estaba detrás de ella, entonces yo no te veía. Tío, te quiero decir una cosita. ¿Qué me quería decir? Ya pues, yo tengo que ir. ¿Molestamos a la tía? Vale. Yo voy a mi habitación, ¿eh? Ok. Kun, si quieres, ponte a ver la tele porque estás realterado hoy. Vale. Como estamos en verano, si quieren, le decimos que se ponga ahí encima y que se caiga. Así se moja toda la ropa. Vale. Vale. ¡Tía! ¡Vení! Tenemos una sorpresa. Perrito, ven. ¿Qué quieren ahora? ¿Sabes que si te pones ahí, te va a llegar una sorpresa re grande? Ah, pues voy a ver. Ponete. ¿Pero qué hicieron? ¡Me ¡Te caíste! Nada, era pues, a mí no me hace gracia. ¡Un verano molestando a mi tía! ¡Ey! ¡Qué bueno que viniste! ¡Está re grande este espectáculo! ¡Atención! Equipo rojo, bota tarjeta roja. Equipo amarillo, tarjeta blanca. Punto para el equipo amarillo. Per favor, un poco de silencio per ahí, Dal. Estilo es musical cantado. Vale, musical cantado. Y ahora un alumno o alumna de quinto. Venga, a ver. Ahora sí, ya está así, Miguel. Venga. A ver si el título se apropia. ¡Oh! He aprobado con un 5. He aprobado con un 5. Tiempo de coacheo. Estilo, he dicho el estilo. Musical cantado. Ay, qué tarde es, tenemos que corregir los exámenes. Pues ¿Me sí. ayudas? Vale, Toma la mitad de los exámenes. vale. Voy a poner un 5 para que dé vueltas y que brinque. Mira cuánto has sacado, Clara. Un 4. Ah, qué raro. Ya lo tenemos todos. Tema. Vale. ¿Ya tenéis los exámenes? Sí. Toma el tuyo. No puede ser. He sacado un 5. ¿Cómo le voy a decir a mis padres esto? Bueno, me voy a casa. Esfuérzate más. Toma. En casa. Hola, perrito. ¿Me ayudas a contarle a los papás que he sacado un 5 en Madre mía, lo que matemáticas? Hola, buenos días. ¿Qué nota has sacado? Lo siento mucho. ¿Qué te ha pasado? ¿Por qué dices eso? He aprobado pero con muy mala nota. ¡Madre mía! Al final nos vamos a ir de viaje o no. Pues claro que no. ¿Qué has sacado? Un 5. ¡Un 5 pelado! Sí. ¡Madre mía! Tu maleta la voy a deshacer. ¿Por qué? Yo me quería ir de viaje. Pues ya no vamos. ¿Y qué te han dicho los profesores? Que estudie más. ¡Hombre normal! Voy a llamarlo. Profesoras, ¿a qué ha aprobado con un 5? Sí. Perfecto, molt bé, molt bé. 1. ¿Cuánto vienes este alumno? Que tarda mucho. Ten cuidado, saca buena nota, y tienes que aprobar, que tienes un examen ahora de mates, que me parece que es muy, pero muy difícil, Y si no apruebas, te voy a desapuntar del fútbol,
Ya te lo digo, Adiós. ¿Qué te ha pasado? Buena suerte, pero buena suerte. Adiós. Buena suerte. Hola, alumno. Ven. Hola. Este examen es muy difícil. ¿Cómo? Espera, para un momentito. Hola. Bueno, tú haces el examen. Que a ti te lo he puesto muy fácil. Vale. Cuando acaban el examen. ¡Ya es Margaret! A ver. Espera un momento. 1 más 1 igual a 3. Muy bien. A ver, a ti. Bien. Toma, has sacado un 5. Es una perfecta nota. A ver cuándo viene. Bueno, ya está. ¿Os vais del cole? Adiós, profe. Adiós, profe. Ven. Papá, he aprobado con un 5. Pues qué mal, te voy a desapuntar del fútbol porque has sacado muy mala nota, por lo menos has aprobado. Perfecto. Muy bien. A ver. ¿Qué te parece a tu Eva? ¿Entendido yo ahora? Pues equipo, ¿el rojo para quién era? Para azul. Punto para el equipo azul. Perfecto. Continuamos ahora. A ver, ahí en el cuarto, aquí va. Si quieres y trabajas, todo lo conseguirás. Si quieres y trabajas, todo lo conseguirás. Vale. Alguien nos tendrá que llevar nombre, gachura. ¡No, somos mayores! ¿Qué es eso? ¡Dame permiso, que te lo mayores! Mayores seréis cuando trabajéis. ¡No me ha gustado sin tu mamá! ¡Ay, qué exageraste! ¡Hola, profe! No se quitas. Hola. ¿Y yo qué? ¿Yo soy la olvidada o qué? No. ¡No soy Pepa! Vale. Pero poneros en fila. ¡La primera! No, pero en fila así, para que no estéis tan así, porque no os agobiáis, ¿vale? ¡En fila! Adiós. Hoy vamos a hacer una actividad nueva de cantar. ¡Yo quiero cantar ópera! Pues yo la... Vale. Mira, profe, también se lo ve eso. Y de pedo, me pinto el pelo. Mi madre no me deja, le pongo una colleja. Os habéis dejado el almorzar. ¿Cuándo se va el examen? Pues si estudias y trabajas, todo lo conseguirás. ¡Perfecto! ¡Muy bien! Atención. ¿Por qué no estáis trabajando? Porque me aburro y no viene nadie. Mira, yo te voy a enseñar a trabajar. ¿Vale? Párate. No sé, ya sé trabajar. Y yo también. ¿Por qué no estáis trabajando entonces? Porque no viene nadie. No hay nadie. Ahora consigo clientes. ¿Tú eres unas chuches? Vale. Venga, vamos a comer chuches. Hola. ¿A qué vendes chuches? Realmente es una...
Tiene cara de pocha. ¿No lo ves? Bueno, pues quiero una lengua, un caramelo. Ya me acuerdo, espera. Ah, sí. Yo quiero una lengua. Otra. Ahí va. ¿Cuántas? Y lo demás huevos. Huevos fritos. Ah, gracias. ¿Tenéis dinero? Sí. ¿Cuánto? Sí, a ver. Son euros para mí. Son 3 euros. Ah, vale, espera. 5 euros. No, no hay cambio. Ah, pues Tienes que trabajar para tener 3 euros justos. vale. Hola, jefe. Hola, que soy el jefe. ¿Puedo trabajar? Sí. Si trabajas, consigues todo. Perfecto, molt bé. Ven, atenció a la tarjeta blanca para el equipo verde, perdón. ¿Vale? ¿Esto qué significa? Verde, blanco, verde. Vale, atención. Última que, a ver, una de esta parte. A ver, Elena. Este es para debutar de antes, traurem un altre. Porque pone la palabra no. ¿Me lo compras? ¡Es tuyo! Vale, esta podría ser. Vale. Bueno. Atención, título. ¿Me lo compras? 1, impro. ¿Qué? No estoy sorda, ¿eh? No son de Cataluña. Pero que me parles en castellano, quan és presa això? ¿Yo? Yo en mi época hablábamos en castellano, tonta. Venga, vamos, vamos. Per favor, animal chinos, que vull algo. Vale. Escritori. Vale, pero tú compres tú eres tus diners. Jolines, mami. Eres chinos. Mami, mami, mami. Jo vull el catisre. És molt bonic. Me lo compra. ¿Me lo paga? ¿Lele? Bueno, pues Mamá, per favor. espérate que lo estoy mirando. Mientras le vaig a veure TikTok. Oh! Mami, hi ha una moda nova que es parla d'argentino. Ah, bueno, ¡Qué pues, boludo! ¡No, mírame! Seguim, estem en els xinos comprant. ¡Qué boludo! gatito, gatito. Continuamos con lo que está. Vale. Vale. Era el gatet, ¿no? Era esto. No, la gatete y suele llamar y mirarlo. Seguimos, seguimos. ¿Cuántos sobres? 4 sobres. El balón anunciando. ¿Qué haces? ¿Me lo compras? ¿Me compras? Me da 4 sobres. Me da 4 sobres. ¿Cuánto valen? 3 euros. Ah, pues mira. Anda, pilla. Toma dinero. Yo tengo 2 euros. Tengo 2 euros, pero me falta uno. No pasa nada. Mañana te lo pago. Adiós. 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 ¡Chac! ¡Hala! ¡La Minja Mal! ¡Balón de oro! ¡Ostras! Voy a hacer una cosa. Voy a intentar vendérselo al del chino, que me parece que está loco. Adiós.
Última frase, voy a intentar vendérselo a los chinos. Ahí voy. Toma, me salió defectuoso, pues. ¿Qué le pasa? Que están rotos. A ver, Toma. Dame otro paquete. bueno, se lo daré a mi hijo. Toma. Gracias, me voy sin pagar yo. No te vayas. ¿Dónde vas? A abrir los cromos. Pero me tiene que pagar. No te puedo pagar. Sí, porque es una tienda. Ok, ahora te pago, toma. ¡Son falsos! Bueno, por lo menos me quedo con algo. ¿Me lo compras? ¡Correcto! Vale. Verde, a ver. Rojo mismo. Votamos todos con la roja. Muy bien. Vale, para el equipo rojo, para el equipo que ha continuado en la historia en primer lugar, que era más difícil, equipo rojo. Y ahora sí, nos ponemos todos aquí, improvisamos sin tocarnos la canción que está puesta, ¿preparados? Ahí, cada uno baila a su ritmo. Qué alegría ver a Noelia que ha dejado un niño. Ya no juega más de Un pasito adelante. esta borracha con su cara. Ahí. Vamos a salir a lo grande que ya hay fiesta en mi pueblo. Quiero con ella, María del Trabajo. Que está en arriba por ella, que se trajo el chico. Que no me voy con mi peña. Perfecto, molt bé. Y con esto damos por finalizado el segundo match. Nos quedamos aquí, bajamos aquí. Árbitro, venimos así. Y se despedimos todos. Gracias a todo el público, a Cuarto B y a todos los que han querido venir, familiares. Un aplauso. Y ahora sí. Correcto, equipo verde, voy a abandonar.